Versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Juan el Bautista fue un profeta descendiente de una familia sacerdotal, que predicó un mensaje de arrepentimiento, anunció la venida del Mesías, y bautizó a Jesús. Y fue decapitado por Herodes Antipas. El libro de Lucas, capítulo 1, versículos del 5 al 80. Registra su nacimiento. Zacarías, padre de Juan, era un sacerdote de la clase de Abías. Su madre, Elizabeth, era descendiente de Aarón. El ángel Gabriel anunció el nacimiento de Juan, mientras Zacarías ofrecía incienso en el templo. Juan no debía beber vino ni sidra. Sería lleno del Espíritu Santo, y como profeta tendría el espíritu y el poder de Elías. Su función sería preparar al pueblo de Dios para la llegada del Mesías. El libro de Marcos, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Registra que Juan estuvo en el desierto hasta el momento de su ministerio público. Allí se alimentaba de langostas y miel silvestre. Vestía con pelo de camello y cinturón de cuero. La predicación de Juan enfatizó el juicio venidero, la necesidad de arrepentirse y la llegada del Mesías. Predicación. Es la proclamación pública y abierta de la actividad redentora de Dios en Jesucristo, y por medio de Jesucristo. Los verbos que la señalan en el Nuevo Testamento destacan el sentido original del término. El más característico, y que ocurre más de 60 veces, es kerizo. Proclamar como heraldo. Antiguamente el heraldo era una figura de considerable importancia, pues era una persona de carácter íntegro a quien el rey o el Estado empleaba para hacer sus proclamas públicas. Predicar es proclamar como heraldo el mensaje de las buenas noticias de la salvación. Desierto. Se denomina así a un territorio estéril, o una región no cultivada apropiada para pastoreo. La palabra hebrea más común traducida desierto es midbar, lugar para pastorear. La palabra puede referirse a pastizales o a la tierra desértica de rocas y arena. Cuando se usa la palabra el desierto, denota la llanura del Jordán y el Mar Muerto. Judea. Ocupaba alrededor de 92 kilómetros. Y aproximadamente la misma distancia de este a oeste, desde el Mediterráneo al Mar Muerto. Con Jope en la frontera norte. Y la frontera sur quedando a unos kilómetros al sur de Gaza y la porción sureña del Mar Muerto. Herodes el Grande, designado por Roma para gobernar en el mismo territorio, poseía el título de rey de Judea. En tiempos romanos, Judea, Samaria y Galilea se consideraban, por lo general, las tres divisiones geográficas principales de Palestina. Versículo 2. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento. Se refiere a un giro total en el modo de pensar, o al pesar que acompaña el darse cuenta de que se ha obrado mal. En sentido bíblico significa una profunda y total conversión a Dios. Hay arrepentimiento cuando uno se vuelve a Dios de manera radical. Es una experiencia donde se reconoce a Dios como lo más importante de la existencia de la persona. En el Antiguo Testamento el concepto de volverse a Dios de todo corazón abunda en la predicación de los profetas. Para expresar la idea de arrepentimiento se utilizan términos como regresar, volver o buscar. En el Nuevo Testamento, el arrepentimiento fue la idea central en la predicación de Juan el Bautista, donde hace referencia a una total conversión a Dios. El énfasis en la necesidad de un cambio de vida total sigue presente en el ministerio de Jesús. El mensaje de arrepentimiento era central en su predicación. Reino de los cielos. Dios es Rey de los siglos, o sea de toda la historia. La frase reino de Dios no aparece en el Antiguo Testamento. Pero Dios sí es Rey de Israel. Y también de todo el mundo. Él reina para siempre. Dios dijo a Abraham que de sus lomos saldrían reyes. Pero no fue sino hasta el tiempo de Samuel que los israelitas pidieron un rey. Sin embargo, la monarquía fracasó completamente después de 4 siglos. Los profetas posteriores que vivieron durante el tiempo de la monarquía pronosticaron el gran futuro en que el Mesías reinaría sobre todo el mundo. Juan vino predicando el arrepentimiento porque el reino de Dios se había acercado. El ser israelita no aseguraba la entrada al reino. Además, las obras apropiadas debían acompañar al arrepentimiento.
El juicio estaba cerca, el hacha ya estaba puesta a la raíz de los árboles. Acercar. Es poner algo a menor distancia de un lugar o de un tiempo. Versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Profeta. El término hebreo, Naví, traducido profeta, se deriva de una raíz que significa anunciar o proclamar. La función primordial del profeta es la proclamación de la palabra de Dios que ha recibido. El propósito es llamar al pueblo al arrepentimiento y la conversión a Dios y a su pacto. El mensaje de los profetas halla su cumplimiento en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Isaías. El nombre de Isaías significa salvación de Jehová. Isaías profetizó durante los reinados de 4 reyes, desde Usías hasta Ezequías. Isaías es por excelencia el profeta de la redención. Los temas que se repiten constantemente en su profecía son los siguientes: la grandeza y majestad de Dios, su santidad, su rechazo del pecado, su gracia, misericordia y amor, y las benditas recompensas de la obediencia. Redentor y Salvador. Las palabras que describen el carácter del Mesías prometido están frecuentemente en sus labios. Admirable. Consejero. Príncipe de paz. Clamar. El significado bíblico de clamar tiene su origen en el hebreo sak, que significa gritar, llamar. El clamor dentro de las Santas Escrituras tiene un sentido muy relevante, que está asociado con la invocación de búsqueda y con la necesidad de recibir la ayuda y el auxilio que se necesita por parte de Dios. El clamor es quizás una de las acciones que están más ligadas a la fe de la que habla la Biblia. En este sentido, el clamor puede hacer ver las cosas más allá del entendimiento y conocer verdaderamente el propósito de Dios en nuestra vida, a través del clamor sincero y puro que podamos entregarle en cada oración. Preparar. Es disponer o hacer algo con alguna finalidad. Camino del Señor. La palabra camino se utiliza a menudo metafóricamente para describir la conducta o modo de vida ya sea de Dios o del hombre. En el Nuevo Testamento el plan de salvación de Dios es llamado el camino del Señor. Enderezar. Es poner derecho lo que está torcido. También puede significar enmendar, corregir, castigar. Senda. Es un camino estrecho, en especial el que se ha formado por el paso de personas o animales. La palabra camino se utiliza a menudo metafóricamente para describir la conducta o modo de vida del hombre. Aparte de su uso natural, la figura del camino, senda, es una metáfora muy común en el lenguaje bíblico para describir el comportamiento y las acciones humanas, de forma positiva o negativa. El sendero de los impíos, o el camino de los malos no es otra cosa que la manera de vivir de los que no guardan la justicia. Es decir, todo lo opuesto a la senda de la justicia, o el sendero del derecho. La senda de la vida, no es otra que el cumplimiento de la voluntad de Dios y su justicia. Guíame por la senda de tus mandamientos. Por esta razón, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que es pleno día. Versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Vestido. En las Escrituras se refieren a hilar y tejer tela de pelo, lana, algodón, lino y finalmente seda. La ropa básica utilizada por los hombres de la época bíblica parece haber consistido de la túnica interior, la túnica exterior, el cinto y la capa. Además, había protección para la cabeza y zapatos o sandalias. El cinto no solo es un artículo de vestir pintoresco, sino que también es posible que indique la posición y el oficio del que lo lleva. A veces se usa para significar poder y fuerza. El simla, el vestido, o manta grande, suelto y sin mangas, se usaba de día y servía para envolverse de noche. Por lo tanto no había de tomarse como prenda a no ser que se devolviera para el anochecer. Probablemente haya sido este largo vestido exterior el manto utilizado por Elías y Eliseo.
Era el vestido de pelo de camello utilizado por Juan el Bautista. Las borlas azules en el borde de los vestidos judíos servían para recordarles que debían guardar todos los mandamientos y ser santos ante Dios. Camello. Es un mamífero rumiante muy apreciado como animal de silla y de carga. En las regiones desérticas del Oriente, se le llama el buque del desierto. Mide casi 2 metros de altura. Es extraordinariamente vigoroso y resistente para el trabajo. En la planta de las patas posee una almohadilla ligeramente convexa, que envuelve y mantiene unidos los dedos, cubierta por una suela flexible que impiden que se hunda en la arena, y le permiten pisar con firmeza en toda clase de terreno. Hay 2 clases de camellos. El dromedario, de Arabia, al que más comúnmente se hace referencia en las escrituras, y que no tiene más que una jiba, o joroba en la espalda. El bactriano o común, que se halla en el Asia Central, tiene 2 jibas, o jorobas. Cinto. Es una faja de cuero, estambre o seda, que se usa para ceñir y ajustar la cintura con una sola vuelta. El cinto de cuero medía de 5 a 15 centímetros de ancho, y era el tipo de cinto llevado por Elías y por Juan el Bautista. Lomos. Se utiliza este término para describir la parte del cuerpo entre las costillas y las caderas. Es el lugar donde se llevaba el cinto, y se sujetaba la espada. Las langostas son los insectos mencionados con más frecuencia en la Biblia. Y al hombre a veces se lo compara con ellos en términos de su insignificancia, ante poderosos enemigos, o a los ojos de Dios. El desarrollo doloroso de la langosta es usado como ejemplo de la propia mortandad humana. Por otro lado, las langostas no dejaban de beneficiar a la raza humana, y representaban una dieta útil para los pobres, es decir, en tiempos normales. Juan el Bautista comía langostas y miel silvestre, dieta que no era extraña entre sus contemporáneos. La oruga, el estado larval de la langosta, es a veces también llamada saltón. Miel. Es una sustancia dulce elaborada por las abejas con elementos que absorben de las flores. Abundaba tanto en la Tierra Santa que llegó a ser artículo de exportación. Jacob la envió a José como presente. Sansón la halló en el cadáver de un león. Jonatán se alimentó con ella, e igual hizo Juan el Bautista. Canaán era una tierra que fluye leche y miel, y Asiria una tierra de aceite de olivo y de miel. Nunca fue parte de los sacrificios, pero era una de las ofrendas de primicias. La miel procesada se guardaba en jarras o frascos. La miel se recomienda como alimento, pero con moderación. La miel es una medida de comparación para las cosas placenteras, buenas o malas. Juan el Bautista se alimentaba con miel. Versículo 5. Y salía a el Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán. Jerusalén. Situada sobre una serie de colinas en la cordillera central de Palestina. En el Antiguo Testamento Jerusalén se llama primeramente Salem. Y luego, en la época de los jueces, Jebús. Desde que David la conquistó su nombre principal ha sido Jerusalén. Jerusalén cayó en manos de los romanos en el año 63 a.C. Herodes fue nombrado rey en el año 37 a.C. Jordán. La única extensión grande de agua que fluye en Palestina. Fue una parte muy significativa en la historia de Israel, así como en los primeros días del ministerio de nuestro Señor. El término Jordán se deriva de la palabra hebrea Yarden, que significa corriendo hacia abajo o el descendente. 4 ríos en Siria constituyen la fuente de lo que más tarde se convierte en el río Jordán propiamente dicho. Estos ríos se unen y vierten sus aguas en el lago Jule, cuya superficie es de 2 metros sobre el nivel del mar. Después, el río Jordán desciende hasta el mar de Galilea, y entra al mar Muerto, a 400 metros bajo el nivel del mar. Versículo 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Bautizar, proviene del griego baptizo, que significa sumergir, o sumergirse. Esta palabra se utiliza para describir el acto de sumergir completamente algo en agua. El significado bíblico de la palabra bautizar implica sumergirse en agua.
como símbolo de muerte al pecado y resurrección a una nueva vida en Cristo. El bautismo representa la purificación espiritual, la identificación con la muerte y resurrección de Jesús, y el compromiso de seguir sus enseñanzas. Como creyentes, el bautismo es un acto de obediencia y testimonio público de nuestra fe en Jesús. Confesar. Es expresar voluntariamente sus actos, ideas o sentimientos verdaderos. El pecado consiste en cualquier infracción de las normas que salvaguardan la vida normal. O sea, la comunión entre Dios y el hombre. Como es Dios el que ha establecido las normas que se infringen. Cada pecado es, al final de cuentas, rebelión contra Dios. Es evidente que cada acto pecaminoso de la voluntad es fruto de la condición del alma pervertida del hombre. Esta condición se conoce como depravación. Es la incapacidad de evitar el pecado y la incapacidad de hacer el bien. El ser humano estaría condenado, si no fuera por la redención que ofrece Jesucristo. Versículo 7. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Fariseos. De las tres sectas religiosas o partidos religiosos prominentes, dentro del judaísmo en los tiempos de Jesús. Los fariseos, los saduceos, y los esenios. Los fariseos fueron los más influyentes. La palabra fariseo, significa los separados o separatistas. Aparece por primera vez durante el reinado de Juan Hircano, en el año 135 a.C. Generalmente el término se utiliza en plural más que en singular. Los fariseos organizados en pequeñas comunidades. Se dedicaban a la docencia, y promovían el desarrollo de la religión de la sinagoga. Esto muestra su compromiso con la formación del pueblo sencillo. En el conocimiento y práctica de la ley de Moisés, además, emprendieron una labor proselitista entre los gentiles. Diferían de los saduceos principalmente en su aceptación del concepto de la inmortalidad. Creían en la inmortalidad del alma, lo cual implicaba la resurrección del cuerpo. Y en la existencia de ángeles y espíritus. Jesús condenó especialmente su ostentación, su hipocresía, su salvación por obras y su falta de amor. Saduceos. Fue uno de los partidos religiosos que existió entre los judíos en los días de Cristo. Y de la iglesia primitiva, aunque ejerció comparativamente poca influencia entre el pueblo. Ellos resistieron a la verdad del Evangelio. Los saduceos tenían un número de creencias distintivas, contrastándolos fuertemente con las de los fariseos. Una creencia distintiva de los saduceos era su negación de la resurrección, la inmortalidad personal y la retribución en la vida futura. Los saduceos negaron la existencia de los ángeles y de los espíritus. Varias veces los saduceos se aliaron con los fariseos en oposición a Jesucristo. Sin embargo, el conflicto de Jesús con los saduceos se agudizó mayormente en la última semana de su ministerio, cuando su popularidad entre el pueblo parecía amenazar la paz de Jerusalén. Generación. En el Nuevo Testamento generación se traduce del griego, genie. ¿Qué significa las líneas de descendencia de un antepasado? Todas las personas que viven en un periodo dado. O una clase de personas caracterizadas por cierta cualidad. Víboras. Traducción de la voz hebrea efe, y la griega ejidna. Que aparentemente designan una clase de culebra muy venenosa. Existen hoy la víbora del desierto, la de Palestina, y una especie cornuda que son peligrosas. La víbora en cierto sentido simboliza lo que es malo y destructor, que no afectará a los justos en los tiempos mesiánicos. Jesús y Juan el Bautista describen con el término cierta clase de personas. Jehová manifiesta su ira primeramente contra su pueblo Israel, castigándolo por despreciar su amor y quebrantar su ley. Notablemente por la idolatría, la violencia y la injusticia. Asimismo, su ira se enciende contra los gentiles por el maltrato de estos a Israel. Su idolatría, orgullo y crueldad. La finalidad de la ira es la gloria de Jehová, el castigo del pecado, y el arrebatamiento de Israel. Se manifiesta tanto en catástrofes naturales como en la guerra, mediante la cual las naciones son instrumentos de la ira de Dios. El Antiguo Testamento espera la manifestación final de la ira de Dios.
En el día grande y espantoso de Jehová, cuando el juicio abarcará toda la tierra. En el Nuevo Testamento, de igual manera, la ira de Dios incluye tanto la indignación frente al mal como sus actos de juicio. Al igual que Juan el Bautista, Jesucristo advierte de la ira venidera. Versículo 8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Fruto. En términos generales, esta palabra indica todo producto que se obtiene de la tierra. Pero especialmente designa a las plantas y al fruto de estas. En la Biblia se mencionan varias clases de árboles frutales como la higuera, el granado, la vid, la palmera, el almendro. Los espías que Moisés envió trajeron el fruto de la tierra para mostrar la fertilidad de Canaán. Frecuentemente se usa la palabra en sentido figurado. Cristo espera que sus seguidores lleven fruto. Versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Abraham significa mi padre es exaltado. Dios le cambió el nombre a Abraham, que significa padre de multitudes. Descendiente de Seme, hijo de Taré. Se le atribuye la fundación de la nación judía, de los ismaelitas y de otras tribus árabes. La historia de su vida se relata en el libro de Génesis. Y hay una sinopsis de ella en el libro de Hechos. El lugar que Abraham ocupa en la historia bíblica es único. Jehová se reveló a Moisés como el Dios de Abraham. Y esta expresión se usa en las Escrituras desde Isaac en adelante. En el Nuevo Testamento es antecesor reverenciado de Israel, del sacerdocio levítico. Y del mismo Mesías. Todo lo que recibió por elección divina lo hereda su simiente. La promesa, la bendición, la misericordia, el juramento, y el pacto. La unidad de los hebreos como hijos de Abraham. Se presenta como analogía de la unidad de los creyentes en Cristo. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hacha. Es una herramienta cortante, compuesta de una gruesa hoja de acero, con filo algo convexo. Versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Poderoso. Es una persona que tiene autoridad para mandar, dominar o influir sobre otros. Versículo 12. Su aventador está en su mano, y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aventador. Es una horquilla con 2 o más dientes utilizada para arrojar el grano al aire. Después de haber sido trillado, para hacer volar la paja. La tarea se hacía al caer la tarde y la noche. Cuando el viento venía del mar y se llevaba la paja liviana. A veces se utilizaba una pala con el mismo propósito. Juan el Bautista usó esta figura para ilustrar la obra de Cristo, que vendría para separar a los buenos de los malos. Era lugar que se destina para realizar la trilla de la mies y para secar la lana de las ovejas. Tenía que ser plano, con una superficie alisada, apisonada o con alguna mezcla que le diera dureza. Las había también de piedra lisa o con un fundamento de piedra, encima del cual se ponía argamasa. Usualmente, había una era cerca de los poblados para uso común. Los terratenientes importantes tenían una en su propiedad. El sitio debía ser apropiado en cuanto a que los vientos soplaran libremente sobre él, a fin de facilitar el aventado de los granos. Trigo. Es un género de plantas de la familia de las gramíneas, con espigas terminales compuestas de 4 o más carreras de granos, de los cuales, triturados, se saca la harina con que se hace el pan. Hay muchas especies, y en ellas innumerables variedades. Egipto, Babilonia, Siria y Palestina eran renombradas por la calidad de su trigo. Algunas variedades de trigo aún rinden de 60 a 100 granos por uno. Las espigas tostadas al fuego constituían el grano tostado del Antiguo Testamento. La paja y el rastrojo son los tallos secos y los remanentes del trigo y otros cereales. Granero.
derivado de una palabra hebrea que significa recoger o de la palabra hebrea otzar, que significa almacén, o lugar empleado para guardar los cereales en grandes cantidades. Para este fin, también se usaban cántaros grandes y cuartos en los altos de las casas. Había casas dedicadas solamente al almacenaje de granos. Paja. Es la caña de trigo, cebada, centeno y otras gramíneas, después de seca y separada del grano. En la Biblia el término también se usa en forma figurada para significar inconsistencia y poco valor de las cosas. En ese mismo sentido se utilizan los términos tamo. Juan el Bautista fue el precursor de Jesús. Predicó en el desierto de Judea. Su mensaje central fue el arrepentimiento y el bautismo como preparación para la venida del Mesías. Arrepentirse significa cambiar de rumbo y volverse a Dios. El arrepentimiento es un proceso que implica reconocer nuestros pecados y cambiar nuestra forma de actuar. Es un acto de humildad que nos lleva a acercarnos a Dios y a buscar su perdón. El reino de los cielos hace referencia al lugar donde los hijos de Dios serán acogidos cuando mueran. Pero también es un estado de gracia que podemos alcanzar aquí en la tierra, al vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Es un estado de paz, amor y felicidad que podemos experimentar si nos acercamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. La profecía se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Con la predicación de Juan el Bautista se cumplen las profecías del profeta Malaquías. Busquemos el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. También busquemos el libro de Malaquías, capítulo 4, los versículos 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Jesús también declaró que Juan el Bautista era el Elías profetizado. Busquemos el libro de Mateo, capítulo 11, los versículos 13 y 14. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Juan vestía parecido a como vestía Elías. Busquemos el segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 8. Y ellos le respondieron. Un varón que tenía vestido de pelo. Y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo. Es Elías Tisbita. Muchas personas acudían a Juan el Bautista en busca de consuelo y redención. De Jerusalén, Judea y las provincias cercanas del Jordán venían a él para ser bautizados y sumergidos en las aguas del río, buscando purificación y arrepentimiento. Muchos vinieron a escuchar su mensaje, incluyendo fariseos y saduceos, quienes eran las autoridades religiosas del momento. Los fariseos y los saduceos eran dos grupos religiosos judíos que existían en la época de Jesús. Los fariseos se enfocaban en el cumplimiento estricto de las leyes y ritos religiosos, mientras que los saduceos eran más políticos y se ocupaban de los asuntos del templo de Jerusalén. Ambos grupos eran considerados líderes en el ámbito religioso. La expresión generación de víboras utilizada por Juan el Bautista denota una actitud negativa hacia los fariseos y los saduceos. La imagen de las víboras simboliza la malicia, el engaño y la traición, lo que denota que Juan consideraba a estos líderes religiosos como hipócritas. Juan el Bautista se enfoca en la necesidad de producir frutos que demostraran un genuino arrepentimiento. En otras palabras, no es suficiente decir que uno se arrepiente de sus pecados. Debe haber evidencia clara de un cambio en la conducta y en el estilo de vida. Esto indica que el arrepentimiento es un proceso activo, que requiere una respuesta en nuestra vida diaria. Abraham, el gran patriarca del pueblo judío, es considerado un modelo de fe y obediencia a Dios. Sin embargo, ser descendiente de Abraham no garantiza la salvación.
La verdad es que Dios puede levantar hijos a Abraham incluso de las piedras. Es decir, de las personas más inesperadas. Juan utiliza la metáfora de los árboles y su fruto, para describir la necesidad del arrepentimiento. Compara al ser humano con un árbol. Los árboles producen frutos. Y si los árboles no producen frutos buenos, se cortan y se queman. Del mismo modo, si los seres humanos no producen frutos buenos, serán juzgados y castigados. Juan habla sobre el bautismo en agua que él estaba realizando para el arrepentimiento. Al bautizarse, las personas mostraban públicamente que habían decidido cambiar su vida y alejarse del pecado. El bautismo en agua era un símbolo externo de un cambio interior. Juan llamaba a las personas a arrepentirse y a volverse a Dios. La era es una especie de piso de piedra en el que se aventaba la cosecha en la antigüedad. Un aventador es un instrumento antiguo que se usaba para separar la paja del grano. Después de la cosecha, se arrojaba trigo y paja al aire, y el viento llevaba la paja, permitiendo que el grano cayera sobre una superficie lisa. Se usaba aventador para separar el grano de la paja. El grano se recogía y se almacenaba en el granero, mientras que la paja se quemaba. En este versículo, Juan está usando esta analogía para decir que Jesús separará a los creyentes de los no creyentes en el juicio final. Los creyentes serán recogidos y llevados al cielo, representado por el granero, mientras que los no creyentes serán quemados en el infierno, representado por la paja en el fuego que nunca se apaga.